Qué bueno que tenemos la posibilidad de conversar con alguien que ha dedicado mucho tiempo a investigar el tema que nos ocupa esta mañana. Se trata del vicepresidente del Instituto de Historia de Cuba, doctor en Ciencias Históricas, Elvis Raúl Rodríguez. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos esta mañana cuando conmemoramos justamente un acontecimiento que definió indiscutiblemente el futuro de la nación. Buenos días. Buenos días. Qué gusto. ¿Qué valoraciones hace usted, Elvis, de este hecho, doctor, que el líder de una muy joven revolución la declarara socialista en un acto de masas? Es significativo el hecho. Yo creo que es correcto que siempre por esta fecha pues se hable de este momento. El socialismo se conocía en Europa, había triunfado en otras tierras distantes de Cuba y por primera vez llega a la América Latina, un país pequeño, una isla aislada, por supuesto, en condiciones totalmente diferentes a aquellas. Por tanto, creo que tiene una significación inmensa el hecho de proclamar un cambio de sistema. Normalmente en la historia las cosas se dan como proceso, es decir, como proceso hay cuestiones que se vienen acumulando, que vienen desarrollándose y un día se hacen público, un día salen. No quiere decir que el 16 de abril sea el día en que todas las condiciones estuvieran dadas para que se declarara el 16 de abril. Es decir, cuando usted coge el discurso o la autodefensa de Fidel en el juicio por los sucesos del Moncada, ya usted empieza a ver ideas de transformación raigales, tanto en el plano económico como político como social. Y hay una obra de la revolución en el poder que va transformando precisamente todo el panorama nacional, que va acumulando como parte de ese proceso transformaciones que han de conllevar después a que en un momento determinado se declarara el carácter socialista de la revolución. Hay un aspecto que es muy importante en esto, es decir, el momento es significativo en tanto el día anterior ha habido un bombardeo por parte del gobierno de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que ha demostrado la agresividad del imperio contra la revolución cubana. Y precisamente en el sepelio de esas víctimas, lo acabamos de escuchar en los minutos que nos anteceden a esta entrevista de Dianela, es decir, hay una pregunta del máximo líder de la revolución al pueblo, si está dispuesto a defender hasta con sus propias vidas este cambio de sistema, es decir, un nuevo sistema político, es decir, de manera que a Girón se va a combatir en defensa de una revolución, en defensa de un ideal, en defensa de un cambio de sistema. Yo diría más bien que es a ponerle el nombre a un sistema que ya venía creciendo, porque realmente para esa fecha todos los postulados, todas las posiciones que habían sido expuestas por Fidel en el programa del Moncada, pues prácticamente todas habían cumplido. Es decir, hay un momento de transformación, hay un momento de cambio, hay resultados visibles. Por eso creo que más bien se le ha puesto el nombre a un proceso. Es decir, hemos llegado a un momento en que están creadas todas las condiciones en el plano social, en el plano político, para declarar el carácter socialista de la revolución. Si me preguntaras por qué no se hizo antes, te pudiera decir que no estaban creadas todas las condiciones desde el punto de vista psicológico, político, emocional y desde todos los puntos de vista para que realmente se proclamara. Fue un buen momento, hubo una aceptación popular, no fue por imposición, no llegaron ejércitos de otros países ni llegó una posición de fuerza para declarar el carácter socialista de la revolución. Fue el propio pueblo que apoyó a su líder y con su sangre, con su vida y con sus ideas le dio defensa a esta proyección estratégica que nos ha traído hasta el día de hoy. Doctor, al momento del triunfo de la revolución justamente, ¿era el socialismo una opción plausible, digamos? El socialismo, no podemos olvidar algo, Dianela.
el anticomunismo en Cuba tenía mucha fuerza. Durante todos los gobiernos anteriores no siempre fue bien visto, ni a los comunistas, ni al ideal socialista. Recuerda que en el manifiesto comunista ya se hablaba de que un fantasma recorría el mundo, que era el fantasma del comunismo. Y el imperio siempre le sacó mucho provecho a estos conceptos, a estas ideas, porque sabía que le dolía cualquier transformación que rompiera con el ideal capitalista, que es el ideal que siempre ha defendido el imperio. Entonces, en un país pobre, en un país de mucho atraso, en un país de mucha subordinación económica y política, no podemos olvidar que el embajador de los Estados Unidos tenía más poder que el presidente en Cuba. Es decir, prácticamente la independencia de Cuba era formal. Había una supeditación, había una subordinación total prácticamente al gobierno de los Estados Unidos. La revolución triunfa y en un proceso de incorporación masiva de la sociedad a las transformaciones sociales y políticas que se estaban haciendo, el pueblo se sintió por primera vez protagonista de lo que estaba ocurriendo en el país. El pueblo fue parte de la transformación, el pueblo fue escuchado, el pueblo fue tenido en cuenta. El pueblo se identificó con su líder y se identificó con las ideas que defendía, porque coincidían las ideas del liderazgo político con las ideas y las aspiraciones que tenía el pueblo. Cuando estas cosas se dan, y sobre todo cuando se tiene tan cerca un antecedente inmediato de explotación, de saqueo, de humillación y de pérdida hasta de la propia identidad nacional, porque ¿qué podía sentir un cubano cuando realmente lo que tenía de cubano era el nombre, si todo lo demás dependía del capital extranjero y del imperio norteamericano, las principales riquezas? Prácticamente el país no estaba en manos de los cubanos, estaba en manos extranjeras. Por tanto, tras un proceso de nacionalización, tras un proceso de depuración y de erradicación de los males que tenía el capitalismo, de demostración de la verdad de una revolución, yo creo que fue plausible que precisamente en esa fecha se declarara el carácter socialista de la revolución. Y si algo me da la razón, es que a partir de entonces el apoyo ha sido total. Es decir, hay una identificación de la proclamación desde el liderazgo político de un cambio de sistema con las aspiraciones que tenía el pueblo de Cuba. Yo le propongo, doctor, con su permiso, una pequeña pausa. Vamos a compartir otros contenidos a continuación y sobre las 7:15 aproximadamente continuaremos esta conversación, ¿le parece? Muy bien, correcto. Para seguir recordando la historia. En unos minutos retomaremos el diálogo, reitero, con el doctor en Ciencias Históricas, Elvis Raúl Rodríguez, vicepresidente del Instituto de Historia de Cuba.